La idea para hablar en el editorial del día de hoy era el WCC, que es el Congreso Mundial para la Conservación, que es un congreso que se desarrolla cada 4 años en diferentes lugares del mundo, organizado por lo que hoy conocemos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, o si vemos la sigla en inglés, la IUCN, the International Union for the Conservation of Nature, que, dicho sea de paso, es la organización no gubernamental, objetivamente, más grande del mundo. Tiene aproximadamente 12.000 miembros distribuidos a lo largo y a lo ancho del planeta, y en este momento están reunidos, la fecha es del 9 al 14, aquí de octubre, en Abu Dhabi, que suele ser anfitrión, y ya vamos a hacer algún comentario sobre el final con respecto a esto, de este tipo de eventos, de este tipo de reuniones que tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Esto lo vamos a volver a tocar cuando digamos algo del greenwashing y tratemos de explicar lo que es. En este momento, en el Congreso Mundial, miembros de UICN hay aproximadamente 1.500 participando. De cualquier modo, el Congreso en sí mismo tiene más de 4.000 participantes ahora, pero los miembros reconocidos de la UICN, en este momento en Abu Dhabi son 1.400. Aclaremos que hay muchos que no están allá, y en esta misma mesa tenemos 3 miembros de la UICN que justamente no estamos en ese lugar, ya que Alba, Carlito, Carlos Piña y yo mismo somos miembros reconocidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero en términos de tratar de entender cómo evolucionó esta institución, recordemos algo bastante formal, que es que fue creada y constituida con otro nombre. Su nombre fue cambiando bastante. Al principio era la Unión Internacional para la Preservación de la Naturaleza. Después, a partir de Naciones Unidas y diferentes organizaciones, el término preservación fue mutando hacia lo que es conservación, independientemente de que con un paso previo también se llamó Unión Global para la Conservación. Entonces, digamos, el tema de los nombres va cambiando, pero el origen y el fundamento, en definitiva, sigue siendo el mismo desde su fundación, decía, en el año 1948. Y si lo buscamos en contexto, era una época muy oscura. Siempre tenemos épocas oscuras en lo que tiene que ver con la civilización, pero en ese momento estaba iniciándose lo que era la Guerra Fría y una serie de tensiones posguerra que se venían dando a nivel global. De cualquier modo, toda esta preocupación que generó el primer Congreso de la Unión Internacional para la Preservación de la Naturaleza por entonces fue bastante reducido. O sea, un pequeño grupo de voluntades, había unos 15 gobiernos, unas 8 organizaciones internacionales y unas 20 o 30 organizaciones relacionadas con la conservación, pero ya de escala nacional. De cualquier modo, siempre se planteaba como la misión de esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con sus diferentes nombres, la integridad, la biodiversidad y el uso equitativo, ecológicamente sostenible de la naturaleza. Y esto es para, digamos, aclarar esa especie de como diríamos, de confusión que existe, sobre todo porque uno de los subproductos más importantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es lo que conocemos como el libro rojo, o sea, y ya el libro rojo es algo como que nos prende una alerta muy fuerte, y básicamente lo revisamos como que es algo que tiene que ver con el no tocar, con el no usar, con el no acceder a esos bienes naturales,
cuando en realidad desde sus orígenes la Unión Internacional para la Conservación se enfoca en el aprovechamiento equitativo y sustentable de lo que llamamos, después algún día podríamos discutir la terminología, como los recursos naturales. Ese enfoque y ese abordaje que tiene que ver con la posibilidad de que los seres humanos aprovechen, se beneficien y a partir de este incentivo cuiden a los bienes naturales de los que están rodeados, fue, digamos, acompañando la evolución de los grandes convenios internacionales. Siempre hablamos de la década del 70 como la década de las grandes convenciones, ¿no? O sea, tenemos en el año 72 la cumbre de Estocolmo, que fue la primera cumbre mundial. Realmente agrupó un montón, acá sí ya de gobiernos y de voluntades, incluso con una participación argentina a partir de, esto como un dato anecdótico, pero para nosotros fundamental, a partir de la lectura de una carta, que fue la carta que presentó Juan Domingo Perón, y fue leída justamente en esta cumbre mundial en Estocolmo en el año 72, cuando claramente Perón estaba todavía en el exilio, o sea, no estaba aquí en Argentina. Y cuenta la leyenda que esta carta, que para mí es muy buena, y yo le digo a la gente que quiera leer algo razonable y coherente y ponerlo en contexto tantísimas décadas atrás, creo que es muy valioso ese documento que se presentó, donde incluso Perón en esa carta reflexiona sobre que parecería que están emergiendo dos especies diferentes dentro de la humanidad. O sea, los que tienen el poder, los que tienen el control y los que reciben todos los beneficios, y los pobres que cada vez están más segregados, cada vez están más limitados. Y una frase que repetimos y que escuchamos, que muchos dicen ahora, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, bueno, justamente un emergente de esto. Pero como dato anecdótico, lo que quiero comentar acá es que esa carta brillante, seguramente no la escribió Perón, o sea, Perón compartía muchas cosas de esa carta, no tengo ninguna duda al respecto, pero la leyenda cuenta que fue escrita por Yolanda Ortiz. La gente dirá, ¿quién es Yolanda Ortiz? Bueno, fue la primera secretaria de Ambiente de la República Argentina a partir del año 1973, en lo que fue el gobierno inicialmente de Cámpora. Y hoy tenemos la ley Yolanda, por ahí muchos la han escuchado nombrar, que es una ley que obliga a los funcionarios, fundamentalmente relacionados con el tema del manejo de las cuestiones ambientales y de recursos naturales, pero en realidad está orientada hacia todos los funcionarios que de una u otra manera inciden en lo que tienen que ver con las políticas relacionadas con el ambiente. Esta ley obliga a que se capaciten y a que se formen en las cuestiones ambientales. Me queda una reflexión final con respecto a esta derivación que hice, que el mequetrefe que tenemos como presidente debería cumplir con esta ley y también capacitarse en este sentido, porque es clara, cada vez más clara, su orgullosa ignorancia sobre esta problemática y sin ninguna duda sobre muchas otras más. Pero bueno, la ley Yolanda está para eso, está para que no quedemos a merced de ignorantes y desaprensivos que no ejecutan prácticamente ninguna de las políticas que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, con el uso racional de los recursos naturales. Bueno, decía que en el 70 fue la década de las convenciones. Ahí tenemos el Convenio de Diversidad Biológica, la COP, la Conferencia de las Partes de CITES, que también se firmó en Washington en el año 1973 y entró en vigor en el 75, una de las convenciones más importantes y de mayor aplicación hoy a nivel global. Ramsar, la Convención sobre Humedales, también proviene de esa misma década. Lo cierto es que
Esto, y para ir tratando de acortar un poquito el editorial, fue evolucionando hacia diferentes abordajes y diferentes enfoques, y hoy vamos viendo que el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene focos muy claramente expresados. Lo vemos en las cumbres que tenemos desarrollándose en este mismo momento. Hay una cumbre empresaria dentro de lo que es el marco del Congreso. Hay una cumbre de la filantropía, o sea, están poniendo juntos a todos aquellos personas, pero también empresas, instituciones con capacidad de aportar para la conservación y para que también se discutan con ellos las principales estrategias a definir. Y hay otras dos cumbres más, una que tiene que ver con la juventud, donde hay una gran participación de la juventud en este tipo de eventos, y por último la cumbre de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, que también tienen su representatividad en este lugar. Y establece este congreso en particular 5 ejes fundamentales. Por supuesto que está el de equidad, el que tiene que ver con el cambio climático, el de la transición energética, pero yo tomo el que figuro como número 1, que es el que tiene que ver con empoderamiento y gobernanza, y lo destaca mucho, y realmente en cada una de las presentaciones hoy uno puede ver que a nivel del Congreso se está impulsando mucho esta cuestión que tiene que ver con equidad y gobernanza. Y por otra parte, y acá venimos con la mitad del vaso medio vacío, también vemos que hay mucho wokismo, el wokismo obviamente mal entendido, un marketing de cuidar, no tocar, no acceder. Entonces, por un lado vemos que la Unión Internacional para la Conservación, de la cual formo parte y me siento parte también de la UICN, promueve las cuestiones que tienen con equidad y con gobernanza, pero por otra parte vemos que en muchos sentidos se condena a todos aquellos que tienen como única posibilidad de mejorar su situación el acceso a los recursos naturales, a los bienes naturales que produce el ecosistema en el cual están insertos. Y creo que, y acá espero no meterme en ningún problema, un poco el colmo de esta diferencia en el análisis de la cuestión tiene que ver con el lugar en el que se realiza. El Congreso en este momento se está realizando en Abu Dhabi. Aclaro que el año pasado, en esta misma época, tuvimos en Abu Dhabi la reunión de líderes de la Comisión de Supervivencia de Especies, y bueno, yo como copresidente del Grupo de Especialistas en Cocodrilos, participé en la reunión justamente en Abu Dhabi. Abu Dhabi, donde está prácticamente el 10% de las reservas de petróleo del planeta, una buena parte de las reservas gasíferas, y en realidad clarísimamente uno de los principales aportantes al calentamiento global y a los efectos del cambio climático. Entonces tengo que decir que me resultaba un poco extraño en un ámbito y en una reunión donde la verdad que el gobierno de Emiratos Árabes se gastó una fortuna en llevarnos a todos allá hace un año, y estoy seguro que se está gastando muchísimo más ahora en el Congreso de la UICN, alojándonos en las Etihad Towers, que algunos que vieron Rápido y Furioso recordarán que son las torres entre las que pasaba volando la Ferrari de Rápido y Furioso, un lugar donde el lujo es obsceno, tengo que decirlo, y donde funcionan prácticamente todas las multinacionales, tenés desde Ferrari, todas las casas de moda del mundo. Es uno de los lugares más lujosos realmente que me tocó conocer, con cuestiones que por ahí uno objeta. Siempre se habla de SeaWorld, del oceanario en Florida. Bueno, Emiratos Árabes tiene la particularidad de tener 2 SeaWorlds, uno en Abu Dhabi y el otro en Dubái, o sea, uno a 180 kilómetros del otro. Realmente ofende
tanto derroche, tanto lujo, mientras se discute la conservación de un pajarito en particular o de alguna de las rapaces. Ustedes saben que en esos lugares del mundo el tema de la cetrería y la utilización de los falconiformes prácticamente como una actividad deportiva es un culto. Hay muchos criaderos, pero también hay fuertes intervenciones sobre las poblaciones silvestres. Entonces, no deja yo no diría ya de llamarme la atención, de molestarme un poco esta especie de hipocresía natural de mucho dinero puesto por parte de los gobiernos, en este caso por el gobierno de Emiratos Árabes, para hacer, y acá sí vamos al puntito del greenwashing. Greenwashing, obviamente traducido al español, vendría a ser un lavado verde, que es una estrategia que utilizan muchas empresas y gobiernos invirtiendo y aportando dinero para causas altruistas relacionadas con la conservación, cuando en realidad lo que están haciendo es tratar de, no digo tapar, pero de lavar la cara de sus actividades y de sus terribles efectos negativos sobre la naturaleza. Y en este sentido, la verdad que tenemos muchos ejemplos y lo que quiero plantear acá es un poco la cuestión ética. Uno puede decir, el greenwashing no debe ocurrir, estas cuestiones no tienen que pasar, o puede decir, bueno, si vos querés hacer un aporte, dámelo, vamos a trabajar en esto, pero yo te voy a seguir marcando los puntos en contra. Voy a meter un poco el dedo en la llaga con la universidad, por ejemplo, institución a la que pertenezco y defiendo, pero hubo una fuerte discusión hace un tiempo con el dinero que provenía de la minería y que financiaba programas de conservación. Entonces acá el planteo es, el greenwashing por definición es algo, creo que malo y objetable. Cuando aparece el dinero para hacer actividades que tienen que ver con la conservación, pongo en tela de juicio de dónde y con qué condiciones, en todo caso, aparecen, lo rechazo o lo tomo y marco absolutamente mis discrepancias, si las hubiera, con los efectos negativos que produce la gente que está haciendo los aportes. Lo dejo como un planteo para aquí, para la mesa, y